Una patología que, si he entendido y lo que he podido leer, hay más de 100 posibilidades de trastornos del sueño y de vigilia. Ahora posiblemente lo podrán comentar los ponentes de hoy. Y es una enfermedad o una patología que cada vez se está dando más en la población actual. Hemos dividido el curso en dos partes. Una primera, que se va a dar hoy, que la van a dar el doctor Antonio Vecino, psiquiatra, y Euro Barrio, que es residente de medicina de familia, en general sobre los trastornos del sueño. Y el siguiente día, Mariano Marcos, otro psiquiatra, va a hablar de los trastornos del sueño en el bebé y la patología psicosomática. Este es un curso que vamos a dar online. Hay bastantes apuntados en su domicilio y le tenemos también acreditado. O sea que vamos a intentar llevar esto por doble contenido. Por un lado, el que podamos aprender, y segundo, que sirva también cara a la OPE que se nos presentan. Sin más, cuando queráis podéis comenzar vosotros ya el curso. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos. Soy el doctor Euro Barrio, junto al doctor Antonio Vecino. Hablaremos sobre trastornos del sueño. Ya solo el verme anunciado en el cartel de hoy, dejé de dormir los 2 días anteriores. Así de fácil se puede trastornar el sueño, ¿no? Un poco de nerviosismo ya pues ya tienes, pero no deja de ser algo natural, algo necesario, quizás placentero, el dormir, que en ocasiones es inapropiado, que puedes dormir ya sea en el Congreso como en un partido de fútbol, porque eso sí es netamente poderoso. Cuando te vence, te vence. Sin embargo, tiene una parte romántica, una parte misteriosa y mítica. Y podríamos decir, si nos basamos en la mitología griega, que este lindo bebé duerme en los brazos de Morfeo, a quien se le atribuye el sueño o el dormir, quizás de forma errónea, porque verdaderamente su padre, Hipnos, era quien inducía el sueño, la hipnosis. Era hijo de Nix, la diosa de la noche, quien le pedía que durmiera a Zeus para ser ella la única que reinaba en la noche. Está representado por ese dios con alas en las sienes y en la espalda. Luego tengo que hablar pues un poco por el nombre que llama la atención de su hermano, Tánatos, que nos suena a algo conocido. Es el dios del sueño eterno, el dios del sueño o el de morir soñando, morir durmiendo. Ellos dos compartían vivienda, estaban en una cueva con poca luz, muy oscura, y justo afuera estaban plantaciones de estas flores somníferas, que sonarán también los nombres. Las usamos hoy en la medicina actual. Ellos pedían a los dioses del viento o al dios del viento que llevara su medicina a todas partes para que cuando cayera la noche se quedaran todos dormidos. Hijos de Hipnos, miles, o por lo menos 1000, conocidos como óniros, o la oniromancia, que es aquellos que quieren interpretar lo que sucede en los sueños, todos dedicados a alguna característica del sueño, pero lo más importante es 3. Morfeo, que era el que daba la morfología, la forma humana a los sueños, y Quelo daba la forma animal, y Fantaso daba vida a lo inanimado, a las rocas, a los árboles. Estos 3 los más utilizados por los dioses en el Olimpo. Sin embargo, Morfeo fue castigado por Zeus por aparecerse en los sueños de los humanos y revelar algunos de los secretos de los dioses. Una pausita antes de entrar en... Este es mi país, Venezuela. Yo lo considero un país de ensueño que ahora vive una pesadilla, ¿no? Un poco de sus parques naturales, sobre todo destacar el Salto Ángel, que es la caída de agua más alta del mundo. 1 kilómetro aproximadamente de caída libre. Bueno,
Para hablar del sueño hay que hablar de sus fases. Definitivamente el ritmo circadiano lo marca todo. Vemos claramente como hay 8 horas que están representadas en este círculo, bien delimitadas para el sueño. Y en esas 8 horas vamos interactuando entre fases de sueño REM, que es de movimientos oculares rápidos, y de sueños no REM. Se conoce que durante el sueño REM se sueña y se repara lo que se vive durante el día. Aproximadamente dura 20 minutos, 25 minutos para caer de nuevo en un sueño no REM. El problema es que casi siempre despertamos en el sueño REM porque es el más superficial. Es el momento en el que estamos soñando y es donde justamente no logramos reparar lo que ha pasado durante el día y podemos decir o escuchar que nos levantamos cansados. Claro, nada de esto es posible sin poder conciliar el sueño. La conclusión es que si alguno de estos parámetros tan sencillos como el ritmo circadiano, por lo menos en mi caso, cuando estoy de guardia, tengo 2 días bastante malos después de eso, hasta que logro nuevamente reponerme en el ritmo circadiano, conciliar el sueño o las fases del sueño se ven alteradas, ya podemos hablar de un trastorno del sueño. Como cualquier cosa puede pasar para causar un trastorno del sueño, cosas raras, he traído algo raro, un perro soñando. No nada más un perro soñando, un perro con una pesadilla. Una pesadilla que le levanta y que le interrumpe ese sueño REM. A la hora de atender a un paciente con trastorno del sueño, obviamente debemos hablar de trastorno de la vigilia, puesto que si no ha dormido, su día se verá interrumpido de igual forma. Hay 3 conceptos básicos que he leído que debemos tener en cuenta cuando nos llega un paciente diciendo que no duerme bien. La incapacidad aguda o crónica de dormir, la fatiga, somnolencia o cansancio diurno. Estas 2 pueden ser síntomas de alguna otra patología o manifestaciones de la conducta durante el propio sueño. Quiere decir que esta persona concilia el sueño, pero a mitad del mismo se despierta, sin razón alguna. Hay muchísimas patologías, una lista muy larga que se puede encontrar en cualquier texto y la verdad que todo ello creo que se puede dirigir con un estudio bastante sencillo que tenemos a la mano, que es la polisomnografía, que ahora además tiene muchos parámetros para estudio. Que conste que son conceptos un poco generales para entrar luego en estos 2 grandes grupos que hemos decidido dividir. Aquellas personas que no logran conciliar el sueño o las que no logran mantenerse dormidos. De aquí en adelante le cedo la palabra al doctor Antonio Vecino. Muy bien, me gusta mucho. Bueno, yo en principio, más o menos el título que cuando me preguntaron aquí en el colegio, yo lo enfoqué claramente como cómo manejar el... A ver, ¿se oye bien ahora? Sí. Cómo manejar el síntoma que más o menos llamamos insomnio o dormir mal, da igual un poco el término, las personas que acuden al médico de cabecera, en primer lugar, para plantear ese problema clínico, ¿no? Duermo mal o me quedo dormido, como ha dicho ahora Euro, pero luego me despierto muchas veces, o me levanto con la sensación de no haber descansado, en fin, todo lo que ya conocemos habitualmente los médicos que nos dedicamos a la práctica clínica, ¿no? Que eso también es importante, es decir, yo lo quiero enfocar desde ahí, ¿no? Lo quiero enfocar desde la clínica, desde la relación que mantiene una persona, el médico, con otra, que es el paciente, que es la situación que define y que da valor a los síntomas y que nos permite valorar lo que nos cuentan los pacientes, ¿no? Sí que es importante
A mí me gusta mucho la medicina antigua y entonces yo todo lo suelo referir un poco a la metodología tradicional, ¿no? Digo tradicional no de hace 100 años, sino de hace bastantes más, ¿no? Desde Hipócrates, vamos a decir, la medicina se caracteriza por unos métodos, por una forma de escuchar lo que dice la gente que acude a nosotros y se define fundamentalmente por el proceder nuestro con esas personas, con los pacientes, los posibles pacientes. Entonces no hay que olvidar que el dormir mal, por hablar así en términos generales, sea conciliar, sea mantener, sea despertarse precozmente, es un síntoma y nunca se va a dar aislado, claro. Es decir, aunque a veces los pacientes dicen que lo único que les pasa es que duermen mal. Como acaba de decir Euro, si se duerme mal, voy a hablar en términos así muy, vamos a decir generales, si se duerme mal, iba a decir luego no se está despierto bien. Porque si se duerme mal y despierto se está bien y uno hace las cosas que hace cuando está despierto, lo que cada uno haga, ¿no? Sus actividades laborales, en fin, todo lo que hacemos cuando estamos despiertos. Se supone 16 horas que estamos despiertos. Bueno, entonces no tendría ninguna trascendencia el dormir mal, pero sí que la tiene. Quiere decir eso que dormir y estar despierto son como dos caras de la misma moneda, es decir, no se puede entender estar despierto sin el dormir, ni el dormir sin estar despierto. Entonces, ante esa situación frecuentísima y cada vez más frecuente de quejarse los pacientes, ir a consulta porque tienen un sueño que no es reparador, que también has hablado de esa palabra exactamente, la reparación, que incluso está en los dichos y en el lenguaje común, ¿no? El sueño reparador, un merecido descanso, en fin, siempre hay que entenderlo como un síntoma que forma parte al menos de un síndrome. Y desde ahí, es decir, que aparte de dormir mal siempre aparecen más cosas, sean antes de que aparezca lo de dormir mal, o sea, como consecuencia de dormir mal, aparece un conjunto de síntomas, de signos que forman, vamos a decir, que configuran una forma sindrómica que de alguna manera nos va a remitir a muchas patologías, ¿no? Se puede dormir mal porque la vivienda está al lado de un aeropuerto y lógicamente el trajín de aviones que aterrizan, que es cuando más ruido hacen, cuando despegan, que también es cuando más ruido hacen, pues los ruidos, todo lo que rodea lo que se necesita para descansar, es decir, unas condiciones físicas, espaciales, materiales, un colchón, algo para taparse, en fin, pues todo eso es importante también, aparte de otras cosas. Entonces, bueno, el dormir mal puede obedecer a tantas causas que pensar en la causa cuando alguien va a la consulta de por qué alguien duerme mal, yo creo que es, vuelvo otra vez a lo que he dicho antes, como un error metodológico de lo que se llamaba antiguamente la propedéutica clínica, es decir, la causa te va a venir, vamos a decir, caída. Si tú trabajas bien, las razones de por qué alguien duerme mal van a venir según vas haciendo la anamnesis, según vas haciendo la historia del síntoma, de cuando ha empezado, del síndrome, más o menos, y haciendo las preguntas oportunas para ir aclarando un poco el terreno, la causa va a aparecer tarde o temprano. Lógicamente, con la experiencia que todos vamos teniendo y tal, pues bueno, llega un momento que de forma más o menos automatizada, pues podemos llegar a hacer un manejo y un diagnóstico o unas hipótesis diagnósticas que con mucha frecuencia vamos en general a acertar. Y ahí es donde está un poco la clave. Es decir, desde la atención primaria, lo que hay que hacer con el insomnio, con el dormir mal, es situarlo bien dentro de lo que es la patología del sueño, ¿no? Es decir, o por lo menos no situarlo mal, que quizás eso sea más importante. Es decir, más que procurar acertar,
es no equivocarse, ¿no? Yo soy partidario de actuar un poco, en general, como médico, procuro siempre, más que acertar, no equivocarme. Porque no equivocándote es bastante probable que acertemos. Pero si te equivocas ya de entrada, el acertar es muy complicado. Y el equivocarse de entrada a veces por la cabezonería nuestra, a veces de no rectificar o de creer que tenemos razón y tal, eso es lo que nos va a nublar precisamente y nos va a poner dificultades cuando vemos que no evolucionan estos síntomas y el enfermo vuelve a la consulta y dice, pues esto que me ha dado usted, pues sigo durmiendo mal, etcétera, etcétera. Entonces, es desde ahí de este marco que acabo de más o menos de explicar, que no es más que el marco clásico de la metodología clínica y de la propedéutica, desde donde yo creo que en la atención primaria, que para mí son los médicos más verdaderos, porque son los que están en un contacto diario, concreto, con personas que acaban conociendo, iba a decir, más allá de que sean pacientes, tal, y los especialistas, aunque los psiquiatras menos, porque es una especialidad que requiere como más tiempo, más escucha, más diálogo, pero en el resto de las especialidades hospitalarias y tal, es muy frecuente que la relación con el enfermo sea la estricta, pues para poder hacer los procedimientos, los diagnósticos, y luego pues los enfermos se van y ya no les vuelves a ver. En atención primaria y en psiquiatría todavía está un poco conservado, esperemos que por mucho tiempo, vamos a decir, la medicina en sentido histórico, la medicina tradicional, que no deja de ser la medicina, claro, y yo creo que eso hay que mantenerlo porque eso es, tanto para la atención primaria como para los psiquiatras, lo que nos permite, vamos a decir, enfocar bien este tipo de síntomas y resolverlos. Hoy día, debido a los medicamentos que tenemos y a lo que vamos sabiendo ya por los científicos, por los estudiosos del sueño, pues hombre, iba a decir, es muy sencillo, es muy fácil resolverlo bien, es muy fácil. Y simplemente siguiendo 4 preceptos, 2 principios y, vuelvo a insistir, una metodología de escucha del síntoma y una pequeña anamnesis, historia fácil. Y eso es un poco lo que yo quería que pasara hoy aquí, que a partir de ahora ya, como yo supongo que las personas que tanto que están aquí en presencia como que están siguiendo esto a través de internet, pues que cada uno ya empiece a entrar en diálogo con nosotros y entre vosotros también, para que empecéis a plantear las dificultades, las dudas, lo que os vais encontrando cada día, para que en la medida que Euro y yo a lo mejor un poco más, porque yo estoy como más metido en este tema diariamente, yo no hay día que vaya a trabajar que no tenga que hablar con el paciente del sueño. Porque, por ejemplo, en psiquiatría, yo de los años que llevo y tal, tengo como mis principios, que no es que sean míos, sino que, bueno, que los utilizo, como que hasta que una persona no duerme bien, no va a mejorar de los procesos psiquiátricos que tratamos, sean psicosis, neurosis o cualquier otro trastorno, sean graves, crónicos o agudos, o muy graves o leves, en fin, ya eso es otra cosa. Y entonces, bueno, pues sí que de entrada yo voy a dar una entradilla, por si se tarda un poco en empezar a hablar aquí ahora, aquí virtualmente, que vamos a decir, no se debe aislar el insomnio como síntoma del síndrome del que forma parte, porque un síntoma aislado no tiene, en medicina no tiene ningún valor. En todo caso, a lo mejor como signo, pero en psiquiatría los signos casi no existen, casi todos son síntomas. Los signos que remiten directamente, sabes ya, como tiene este signo, como la pupila está amarilla, pues el hígado no sé qué. Esa, vamos a decir, relación directa entre el signo y lo que significa el signo en medicina, en psiquiatría no están, en realidad no existen ese tipo de signos tan patognomónicos, vamos a decir. Entonces lo que sí que digo es que sí que es
es un síntoma clave en psiquiatría, hasta tal punto que yo creo que puedo decirlo, y lo voy a decir, que si un paciente psiquiátrico no duerme bien, iba a decir cualquier persona, si un paciente psiquiátrico no duerme bien, no consigue un mínimo de reparación mental y física con el sueño, como es lo lógico y para lo que sirve, pues va a ser difícil que la mejoría se produzca lo más rápidamente posible, que también es un objetivo a conseguir, que lo más rápidamente posible deje de tomar los medicamentos que nosotros utilizamos para facilitar el sueño, y que por lo más rápidamente posible van a aparecer el bienestar y la mejoría del cuadro psiquiátrico que tenga o de cualquier otro cuadro. Que eso también lo acaba de decir Euro, hay que distinguir. Lo primero que desde la atención primaria hay que hacer, desde luego, es hacer un diagnóstico diferencial, que no hay que hacerlo al instante, automáticamente y todo eso. Excluir lo primero las causas no psíquicas, por llamarlo así, de falta de sueño, empezando por el que vive al lado de un aeropuerto o al lado de una estación de ferrocarril, o el que vive en una casa hecha con materiales malos, que se oye todo, televisiones, música, ruidos, niños llorando, todo eso, porque lógicamente esos son causas externas entre comillas, externas, pero que lógicamente si a una persona no deja dormir, los aviones y tal, pues va a perder la salud. Va a perder la salud física, va a perder la salud psíquica, progresivamente cada vez más, hasta acabar en un estado de crisis, de angustia y de en un momento dado no, de tener que coger la baja por depresión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo primero, que tiene que haber unas condiciones para dormir, de temperatura, de silencio, de oscuridad, en fin, eso, condiciones materiales se dan por hechas, que tiene que haberlas, claro. Y luego ya las condiciones de uno, bueno, pues yo he traído aquí un libro del año 40 de un clínico de Valladolid, de Misael Bañuelos, que a mí me gusta mucho. Era un sabio de estos antiguos dedicados a la clínica, sabía de todo, pero que él enfocaba todo al tratamiento de los pacientes, y yo lo he leído no hace mucho. Ahora al aceptar esta charla, como se quiera llamar, le he dado una vuelta y iba a decir, es de 1940 y prácticamente, aunque hemos ganado en conocimiento de la fisiología del sueño y también en remedios, en medicamentos que hacen que se facilite y que consigamos que vamos a decir, la gente duerma mejor con estas drogas que damos, los principios generales, que es lo que he dicho al principio, la metodología de trabajo, etcétera, etcétera, iba a decir, sigue, no inamovible, pero sigue siendo la esencia del proceder nuestro. Estoy hablando de hace 75 años, que es el tiempo que de 1940, sí, 75, 60, justo. Pero bueno, yo antes he hablado un poco de Hipócrates así, y quiero decir que yo creo que ese es lo que define la medicina y la seguirá definiendo. Más que teorías que suelen pasar, porque nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos, nuevos métodos de investigación científica dan nuevos conocimientos y luego hay que aplicarlos, que somos nosotros los que lo aplicamos luego en nuestras consultas, etcétera, etcétera. Pero como proceder, el libro sigue siendo válido y creo que en un momento dado os puedo leer alguna cosa si alguien quiere, en fin, según lo que planteéis y lo que preguntéis. Y bueno, pues nada más. Entonces podéis, si pasa un rato y no habléis nada, pues yo sigo. O sea, eso ya, de entrada, pues podemos hablar de los fármacos que utilizamos para tratar el insomnio, ¿no? Eso ya pues me podéis decir qué utilizáis, qué resultados tenéis, qué problemas hay a corto, medio, largo plazo con los fármacos que estáis utilizando, que me imagino que utilizaréis lo que vais viendo en los informes psiquiátricos. No os fiéis mucho de lo que ponen los informes psiquiátricos, porque los informes psiquiátricos de planta de psiquiatría son informes que se refieren fundamentalmente a lo que ha pasado durante el tiempo de estancia hospitalaria,
Y bueno, pues es muy frecuente que los pacientes salgan durmiendo bien porque toman el lormetazepam de 2 miligramos, pero claro, a corto plazo, en una estancia de 15, de 10 o de 20 días en una planta de psiquiatría, pues tú consigues que el paciente duerma bien con lormetazepam, aparte de otras cosas. Pero claro, luego esa persona tiene que salir, tiene que volver al trabajo, tiene que volver a tener su vida social y todo eso, y no parece lógico pensar que alguien tiene que estar tomando lormetazepam de 2 miligramos de forma indefinida. Digo lormetazepam, como puedo decir lorazepam, que ya no es tan hipnótico, pero también pues, todas las benzodiazepinas son hipnóticas, aunque menos que el lormetazepam, que es el que más se usa ahora. Y entonces, a corto plazo, ya lo digo, las benzodiazepinas es un buen remedio, pero parcial, relativo, porque a medio plazo ya no son tan buenas, a largo plazo son nefastas. Por lo tanto, hay que saber eso, cuando se trata el insomnio con benzodiazepinas, sean hipnóticas o no, hay que pensar que eso a corto plazo funciona, pero luego hay que buscar una alternativa. Y ahí es donde quiero que vosotros empecéis a hablar de la experiencia concreta vuestra. Me refiero también a los virtuales, que no les veo, ¿entiendes? Podéis intervenir ya, cuando queráis. Bueno, pues sigo hablando yo otro poco. Entonces, a corto plazo, utilizar benzodiazepinas está bien, pero hay que pensar que solo valen a corto plazo. Entonces, como a medio y corto plazo yo hablo de menos de un mes. En medio plazo ya, pues bueno, pues entre un mes y 3 o 4 meses se puede llamar medio plazo. Y desde luego, a partir de 6 meses, seguir utilizando benzodiazepinas para el insomnio, yo creo que no es una buena praxis. Yo no digo que no valgan, que no mejore el sueño, pero van a empeorar muchas otras cosas, claro. Si consideramos que el sueño, como ha dicho Euro, es un proceso biológico, necesario, inevitable, obligatorio por parte de la naturaleza, del universo, en fin, que está por encima de nuestra voluntad, que es necesario para poder estar luego las 16 horas que estamos despiertos un poco bien. Si algo, un remedio como las benzodiazepinas y los hipnóticos, resulta que a partir ya del mes no son tan buenas y a partir de los 6 meses son nefastas, por mucho que la persona siga durmiendo, estamos ya estropeando otras cosas, estamos creando ya una dependencia, estamos creando una toxicomanía, estamos creando ya, vamos a decir, una adicción. Pues ya desde luego yo ya lo planteo esto, lo dejo aquí caer, a ver si os animáis a, tanto los presenciales como los virtuales, a empezar a hablar, a decirnos, a preguntarme a mí, a Euro, lo que queráis. Lo digo un poco también como por vocación, ¿no? Porque veo que no decís nada. Los virtuales, que como no están aquí, a lo mejor es más fácil hablar, podían... Voy a lanzarles una pregunta, a ver si quieren preguntar a alguien. Bueno, de entrada ya, el hacer un diagnóstico diferencial entre las causas, vamos a llamar así para entendernos en forma general, causas psiquiátricas, mentales, ansiedad, angustia, estrés, situaciones conflictivas, en fin, que son, vamos a decir, la causa de la mayoría de las dificultades para dormir, sea para conciliar, despertar precoz, sueño que se interrumpe, pesadillas, en fin. No hay que olvidar que los problemas respiratorios, sobre todo la apnea del sueño, es una causa muy frecuente, frecuentísima, más de lo que parece, de despertares y de interrumpir la arquitectura, de estropear la arquitectura del sueño. Y por lo tanto el descanso, la reparación biológica, la eliminación de los residuos, bueno, todo esto pues se va a ser mala. Y claro,
El sueño es una cosa que son 7-8 horas diarias, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No es algo así, no es banal esto de dormir. Es necesario y nos lleva a la tercera parte del día. 8 por 3, 24. Una cosa muy importante que yo digo, casi, no voy a decir a diario, pero casi todos los días, es preguntar siempre a qué hora las personas se levantan de la cama. Se despiertan y, bueno, y se levantan. Porque se supone que hasta que no pasan 16 horas no va a volver la necesidad de dormir. Si alguien se levanta a las 11, que por ejemplo las personas con patología psiquiátrica ya crónica o con patología psiquiátrica de cierta gravedad, a veces no trabajan, toman medicaciones, en fin, que son muy depresoras de la actividad, tienden a ir por no tener nada que hacer o, en fin, y luego claro las depresiones que se caracterizan por cierta inhibición, por falta de ganas de actividad y eso, tienden a levantarse muy tarde, a estar dormidos hasta muy tarde. Y entonces se levantan a las 11, vamos a poner, y a las 11 de la noche por el aburrimiento y tal, por un lado están deseando ir a la cama porque dormidos se olvidan de las cosas y tal. Y claro, si te has levantado a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche pretendes ir a la cama y dormir, que solo han pasado 12 horas, pues es que yo siempre digo, ¿a que no se duerme usted hasta las 3 o las 4? Me dicen, sí, hasta las 3 o las 4 no me duermo. Digo, claro, porque hasta las 3 o las 4 no han pasado las 16 horas que tienen que pasar. Y eso, por ejemplo, en la atención primaria es así de fácil. Yo antes de decir estas cosas, que a veces pueden hasta molestar a algunos pacientes, les pregunto si saben que el día tiene 24 horas, que no es culpa mía, ni de la medicina, ni de nadie en particular, que tiene 24 horas, que eso, en fin, que la Tierra da una vuelta alrededor de sí misma y todo eso, que eso no se puede luchar contra eso, aunque puede haber gente que quiera, y que es así, que es decir, que son 8 horas más o menos dormido en la cama, reposando, o 7, que tampoco hay que... y luego 16 horas despierto. Y eso tiene que ser así, da igual que las 8 horas sean de 10 de la noche a 6 de la mañana, que sean de 12 de la noche a 8 de la mañana, aunque exactamente no da igual. Parece que es mejor de 10 a 6 de la mañana que de 12 a 8, por una cuestión también de los ritmos que tú has hablado, Eblo, de los ritmos circadianos, del cortisol, que tiene un pico por lo visto sobre las 6 o las 5:30, y si uno se despierta descansado a esa hora, la sensación de que se está bien, de que se está reparado y que se está como con ganas de actividad y con buen ánimo y todo eso, pues tiene que ver también con un efecto del ritmo propio, de los ritmos biológicos, de nuestras hormonas, secreciones y todo eso. Hoy día es muy difícil, fuera de la gente que viva en pueblos y tal, y que pueda acoplarse a esos horarios, pues debido a nuestras costumbres sociales, a las teles, a los hábitos habituales de las clases medias y tal, pues normalmente la gente se va a la cama a las 12 o a la 1 y a veces hasta más tarde. Y eso ya no es tan bueno como irse antes, claro. Pero en todo caso, así, vamos a decir, para andar por casa y no hacer las cosas muy mal, sí que conviene que los pacientes salgan cuando consultan con esto, de que salgan de la consulta sabiendo que tienen que estar 16 horas despiertos y 8 en la cama, de las cuales pues entre 7 y 8 dormidos. También es verdad que luego con la edad, ya lo sabemos todos, con menos horas pues no se duerme menos, y cuando se es más joven, más niño, y no digamos al poco de nacer, pues se tira uno dormido, probablemente 16 dormido y 8 despierto, y cuidado. Y luego en el mundo animal, que nosotros también pertenecemos a ese reino, pues tenemos por ejemplo los gatos como paradigma de dormir al revés, 16 horas dormidos y 8 despiertos, que no está mal eso. Y luego nosotros sabemos también la buena salud que gozan los gatos, pero si de que tienen 7 vidas, yo creo que es porque duermen mucho y bien, y que se duermen en cualquier parte, en fin.
Luego hay otra cosa, el sueño, el estar dormidos, no hay que considerarlo como algo importante, pero tal, no, es fulcral, es esencial y es necesario, pero más que necesario, yo diría incompatible no dormir con la actividad humana y de cualquier animal, porque todos los animales duermen. Los mamíferos, que yo sepa, todos duermen. No sé ya si a otros niveles, lo que nosotros llamamos dormir, yo creo que también las células reposan y todo eso, porque el metabolismo, la biología de los organismos vivos requiere que cíclicamente, rítmicamente, se pare la actividad y se hagan ahí unos arreglos, unos apaños metabólicos, bioquímicos y tal, para que pueda seguir luego haciendo, vamos a decir, al día siguiente tal. Luego en el refranero popular todo esto que yo digo está perfectamente recogido desde hace 500 y más años, ¿no? Lo de mañana será otro día. Al que madruga Dios le ayuda, que es esto que digo yo, que es mejor levantarse a las 6 si has dormido 7-8 horas que levantarse a las 8. Lo de Dios le ayuda yo lo entiendo como que uno tiene más energía, más capacidad, más claridad de conciencia, más inteligencia, más capacidad de relacionar cosas, más capacidad para encontrar soluciones a los problemas, que ahí viene otro refrán, lo de consultar con la almohada, que es una forma de decir que después de dormir lo que te preocupaba, lo que no encontrabas solución antes de irte a la cama, te despiertas y lo ves más claro, es más fácil entenderlo, es más fácil buscar soluciones, ¿no? Resolverlo. Quiere decir, dentro del refranero, que no deja de ser un depósito de experiencia formulada en expresiones, en locuciones, que sintetizan, vamos a decir, un conocimiento de la experiencia que viene de siglos y que es por lo tanto muy fiable, mucho más fiable que muchas teorías científicas que duran menos, pues ahí encontramos dicho y formulado de otra manera o expresado de otra manera, encontramos muchas verdades que reafirman un poco lo que yo estoy diciendo, que también se puede explicar lógicamente con explicaciones fisiológicas, bioquímicas, pero que yo de eso no soy capaz yo vengo de una formación un poco más antigua y más como de letras, vamos a decir, y menos de matemáticas y de laboratorios y de microscopios y eso. Eso no quita para que todo lo que es la bioquímica y sobre todo lo que tiene en la farmacología, pues para los clínicos nos viene muy bien que haya sustancias que, vamos a decir así, sin más, permitan una solución, aunque sea momentánea, parcial y temporal, que permitan resolver en primera instancia un problema clínico como es el insomnio. Y en gente que, por ejemplo, concilia el sueño pronto, pero luego se despierta a las 3 o las 4, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, eso lo acaba de decir Euro, que cuando, vamos a decir, exploramos, cuando alguien dice que duerme mal, que empezamos a preguntar, a ver, de entrada yo siempre os aconsejo ya que digáis a qué hora se levanta usted, que hagáis un poco, bueno, pues en qué trabaja, en fin, dónde vive, cómo es la habitación. Hay mucho ruido porque a veces son ese tipo de cosas las que hacen, por ejemplo, si el camión de la basura o el camión de la limpieza del ayuntamiento, uno vive en un bajo y resulta que tiene delante de las ventanas donde duerme los 7 contenedores estos de plástico y para allí el cacharro este de las luces y la grúa y coge los contenedores y los vuelca y tal, a las 6 de la mañana pues te despiertas de todas las maneras. Y eso a veces está detrás de ese tipo de cosas. Cuando alguien se despierta es porque en una de las fases REM, sea en la segunda, en la tercera o en la última, si es en la última ya no es tan grave porque ya con 3 parece que uno ya se levanta un poco reparado, ¿no? Pero lo que es cierto es porque ahí en el sueño superficial cualquier estímulo exterior, ruidos, tal, no digamos cuando hay niños pequeños que lloran y tal, o que se levanta alguien que entra de turno, que viene tal, que a veces pasa en las casas, más ahora que mucha gente por la falta de medios económicos comparte, por ejemplo los inmigrantes, bueno y no tan inmigrantes, comparten piso muchas personas con
vidas, horarios laborales muy diferentes, todo eso primero hay que tenerlo en cuenta, porque a veces está ahí el problema, claro. Eso no quita para que no haya que tomar algo, a pesar de eso, porque no se puede cambiar ese hábitat, ¿no? ese espacio donde se duerme. Pero normalmente es porque el contenido del sueño, lo que llamamos los sueños, esto de Freud, los sueños, cuando decimos he soñado tal, o mira qué sueño he tenido, tienen un contenido de tal grado de angustia que te despiertan. Y por ejemplo son las depresiones, es frecuente. En la depresión, que no existe depresión sin culpa, aunque ahora está demasiado generalizado hablar de depresión para cualquier bajón o bajada de ánimo, simplemente por estrés y tal, pero bueno, antiguamente se decía no hay depresión sin culpa. Es decir, si alguien no tiene sentimientos de culpa, no se puede diagnosticar una depresión. Pues entonces, claro, la culpa, los reproches, los autorreproches, a veces hasta las ideas delirantes que se describen no congruentes con el estado de ánimo, que suelen tener contenidos de reproches, de incluso con alucinaciones y todo, pues lógicamente cuando uno en el sueño perdemos el control consciente sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros actos, como es lógico. Y entonces ahí el contenido del sueño, la pesadilla, la representación de lo que uno no quiere reconocer, de lo que uno no quiere ni ver, de lo que uno teme que va a pasar y no quiere que pase, pues con frecuencia hay un despertar y entonces ya no te duermes, porque ya no quieres volver a perder el control, porque tienes miedo a dormir, tienes miedo a perder el control, tienes miedo a no ser dueño de tus actos, de tus pensamientos, de tus representaciones. Y entonces ahí hay una resistencia, primero a conciliar, y luego en cuanto entras en las fases en que se sueña, pues a lo mejor al principio no te despiertas porque el propio cansancio físico no te deja despertar, pero ya según va pasando la noche, que te vas mejorando y reparando, pues a las 5 o las 6 de la mañana, a las 4 horas, catapum, y ya no hay manera. Y eso es típico de las depresiones. Eso podría considerarse un signo no patognomónico de una depresión, porque tal, pero sí que es frecuentísimo que en las depresiones ya de cierta entidad el despertar precoz esté acompañándose a un síntoma más del resto de síntomas que forman el síndrome depresivo, ¿no? ¿Y cómo se resuelve eso? Pues que es de lo que a lo mejor puede ser más interesante hablar aquí, es del uso de los fármacos que empleamos para tratar los trastornos del sueño, el insomnio. Dime. Sí, yo quería entonces a ver si podías de alguna manera ayudarnos, ¿no? Por lo menos a mí, sí, ese es el objetivo. Como primaria no es cuando viene un paciente y te dice no puedo dormir, ¿vale? ¿Existe algún tipo de entrevista, algunos ítems para llevarlos un poquito más claros? Bueno, de entrada yo vuelvo siempre a lo mismo, a lo clásico, a la propedéutica antigua, a la clínica, etcétera. A ver, ¿desde cuándo esa persona no duerme? Eso está claro. ¿Desde cuándo? Luego, lo que ha tardado en ir a consultar. ¿Por qué ha tardado tanto? Porque, claro, cuando llega una persona y dice, es que ayer he dormido mal, deme algo y tal. Bueno, hombre, por un día pues puede haber, coyunturalmente uno puede dormir mal un día. Y eso no... Está claro que cuando uno va al médico porque duerme mal, es porque ya el dormir mal le está interfiriendo en su vida, en su vida diaria, le está fastidiando ya mucho y ya empieza a pensar que así no puede seguir. Y normalmente esa es la razón de ir al médico, cuando ya uno, esto no se me... Porque uno confía siempre también en la naturaleza, a ver si se me pasa, tal, me tomo una tila, una infusión de manzanilla o cosas de esas, o bueno, un Valium que anda por casa, que siempre hay ahora tranquilizantes, tal. Entonces normalmente hay que historiar, hay que empezar a ver desde cuándo y tal, y poner, investigar el contexto de la aparición del síntoma. Contexto es todo. Si me dicen, bueno, yo duermo mal desde que me diagnosticaron el cáncer, bueno, imagínate, yo duermo mal desde que mi mujer me dijo que se iba a separar, yo duermo mal desde que mi hijo dejó los estudios y yo qué sé, o cosas de... Quiere decir, hay que poner el contexto en el que apareció el síntoma,
porque es precisamente en el contexto donde lo que hablábamos antes del diagnóstico, el contexto ya te va a decir si de entrada hay alguna causa de tipo orgánico, pulmonar o de otro tipo, o neurológica y tal, o bien efectivamente es la causa más frecuente que está relacionado con el transcurrir y los problemas habituales de la vida. No digamos ya si las personas, pues además, son personas neuróticas, tienen síntomas psiquiátricos, en fin, que eso ya ahora entraría dentro de lo que más o menos llaman patología mental. Pero sí, en general, lo primero es contexto de aparición, cuándo ha aparecido y tal. Y claro, preguntar a los pacientes cuál es la hipótesis de ellos, porque también es verdad que los pacientes, todo el mundo tiene, cuando le pasa algo a uno de salud, a mí, por lo menos a mí, yo no sé a vosotros, pero a mí, uno se pregunta por qué está como está o por qué le pasa lo que le pasa. Y uno elabora una hipótesis, que luego se confirma o no. Uno dice una hipótesis y dice, bueno, pues será por esto y tal, y luego dice, pues será por esto porque mira, como ya no pasa lo que pasaba, ya duermo bien, pues ya está. Nosotros un poco debemos de hacer lo mismo. Elaboramos una hipótesis diagnóstica y luego la confirmamos o no por los resultados de las acciones que hacemos, ¿no? Sean farmacológicas o de lo que decimos a los pacientes o de lo que les aconsejamos. No hay más protocolo que para cualquier cosa en medicina. Y en específico en esto es, a ver, lo que está claro es que la necesidad de dormir es de tal naturaleza que cuando alguien dice, llevo un mes sin dormir, vamos a ver, no es que nos mientan, tal, pero son formas, hay que entenderlo como formas de expresión. Es decir, los pacientes se expresan de una manera. Entonces, a veces, para que el médico te haga caso, o para que el médico preste atención, o para que el médico crea que es importante lo que te pasa, pues vas y dices, llevo 2 años sin dormir, sin pegar ojo. Claro, eso es mentira, así interpretado en términos literales. Porque en principio parece que nadie puede estar más de 3 días sin dormir. Y cuidado, será que está haciendo algo, que está en una situación en que no puede dormir por alguna razón. Pero normalmente no se aguanta más. Igual que se puede estar 30 días sin comer en huelga de hambre o porque no tienes comida, estás en el desierto, yo qué sé, y hasta morirte por no comer pasa mucho tiempo. Dormir parece que es completamente inevitable. Yo os pongo un ejemplo. Los montañeros, la gente que se dedica al alpinismo, a la montaña y tal, que con frecuencia se pierden y tal, una de las cosas que aprenden es que no se dejen dormir, es decir, que no se dejen dormir, no sé si se dice así, que se pierden, llega la noche y como se duerman se mueren. Si está todo nevado, bajo cero, 20 grados bajo cero, llevan todo el día andando, están cansadísimos, si se duermen se mueren porque se congelan. Euro no sé si lo ha dicho, pero en la fase REM, en esta superficial, que es cuando soñamos, por ejemplo, el cuerpo no puede mantener la temperatura corporal por sí mismo. Pierde, tú véate, yo me he enterado de eso hace poco, hará 10 años, que durante la fase REM no hay posibilidad de que el cuerpo regule su propia temperatura. Entonces, o tienes una manta, o tienes algo, cuando hace frío, o tienes un ventilador, o tal, porque si no te despiertas. Porque claro, te mueres, como no, si fuera hace 20 grados bajo cero, y durante 20 minutos, en la primera fase REM, y en la primera fase REM te mueres, yo creo, ya no sigues en las otras. En la primera fase REM, durante 20 minutos, tu organismo no puede regular, 20 grados bajo cero, te mueres, porque el organismo, al menos yo no sé, de eso no entiendo, pero yo no sé en qué momento ya el organismo entra en un estado que ya es de irrecuperable. Entonces de ahí la necesidad de taparse, o de que esté fresco, de poner un ventilador en los sitios, como a lo mejor en tu país, en algunos sitios, como no te pones un ventilador no te duermes, porque a lo mejor te duermes y estás dormido, pero te despiertas a las 2 horas. Cuando entras en la fase REM, que no puedes regular la temperatura corporal, el frío o el calor te despierta. Y ya no vas a descansar, porque dices, bueno, pues ahora me quedo otra vez dormido, vale. Y estás 2 horas en sueño profundo, que algo hace, desde luego y tal. Entras en la fase REM, te vuelves a despertar. Y claro, te despiertas 4 veces en la noche o 5, que es lo que suele decir la gente. Me despierto 4 veces, las 4
O sea que las fases REM te quedas sin ellas. Por lo tanto, te quedas sin una reparación decente para estar al día siguiente, vamos a decir, activo y normal. Si ya tenemos por qué no duerme bien, ¿vale? El contexto no se pudiera cambiar. Entiendo que si tú tienes el domicilio donde hay un aeropuerto o donde hay mucho ruido... Bueno, pues hombre, ahí ya hay cascos, Vale. hay que mejorar eso lo que se pueda, desde Bien, luego. cuando nosotros, los del medio rural, esos ruidos no existen y normalmente, te estoy hablando de personas que son mayores, personas ancianas, que uno de los síntomas, igual que son articulares, también es el sueño, ¿no? Es que no duermo, debe algo para dormir. Es cierto que al final se acuestan pronto y se levantan pronto. Lo de las 8 horas acabas de aclararme de que es que ya no tiene que dormir más horas, ¿vale? Claro. No, pero Claro, es que mucha gente querría estar claro. en la cama 18, 20 porque es donde mejor se está, Claro, porque claro. gente jubilada que no tiene que hacer. Porque... Pero cuando ellos refieren estos despertares continuados que no les hace reparar su cuerpo para que luego por el día estén un poco activos dentro de lo que es su edad, ¿no? Ahí se les puede dar algo para que sea reparador, para que Sí. no se despierten, en que no haya ningún problema psiquiátrico de fondo. Sí, o que no se agrave simplemente. Y que yo te estoy hablando de alguien que no tiene problemas. Hombre, si es un anciano suelen haber multicausas que te pueden llevar a ese trastorno, ¿vale? Claro, yo ya te digo una cosa, en gente ya mayor a partir de los 65 años, a lo mejor un poco más, las benzodiazepinas, que ya he hecho una pequeña crítica antes o una gran crítica, a partir de los 65 años la crítica es mayor. Es decir, las benzodiazepinas en gente mayor aumentan el deterioro cognitivo, todas producen unas más y otras menos relajación muscular, con lo cual las caídas que ya son frecuentes por la debilidad muscular, por la falta de calcio en los huesos y tal, con las benzodiazepinas las posibilidades de que se rompan algo de un hueso, una pierna y tal, son mucho mayores, la cadera y tal. ¿Cómo solventamos ese problema de demanda? Bueno, pues yo también eso quería decir. Yo propongo alternativas a las benzodiazepinas, que es lo que suelo hacer habitualmente. En gente de menos de 65 años, para empezar es lo mejor que hay, lo más efectivo, lo más rápido, porque actúan rápidamente, son muy buenas en ese aspecto, de que disminuyen la ansiedad claramente, si hay mucha pues disminuyen según la dosis, es decir, una vez son muy efectivas a corto plazo. Y en gente menor de 65 años la relajación muscular y vamos a decir el cierto deterioro cognitivo funcional, porque eso se recupera lógicamente, salvo que estés tomando benzodiazepinas 30 años, pues no tiene mayor relevancia, es un efecto no deseado que no tiene importancia, porque el dormir bien está muy por encima en cuanto a recuperación, capacidad de despierto y trabajar, mucho mayor que el deterioro que puede producir el fármaco que tomas, que eso pasa ahora con la conducción. No se puede conducir bajo los efectos de los tranquilizantes. Y si tú metes a un nervioso o a una nerviosa, gente que está de los nervios, a conducir, imagínate, resulta que es mucho más peligrosa porque no va atenta, porque va pensando en sus problemas, yo qué sé, y no se entera de que tiene que ceder el paso aquí, y no toma nada. Y sin embargo una persona que toma un par de Valium, o un Transilium, o un Lorazepam y tal, joder, y conduce muchísimo mejor. Claro que disminuye los reflejos, pero es que el estar nervioso y estar alterado conduciendo, a lo mejor no te disminuye los reflejos, pero no son los adecuados a la situación concreta del tráfico, al manejo del coche. Pero ahora como las drogas tienen tan mala prensa, no son las ilegales, pues entonces, iba a decir, los beneficios que tienen las drogas, sean legales o ilegales, parece que de eso no se puede hablar, porque políticamente no es correcto. Entonces, vamos a ver, a mí me parece, bueno, aparte cuando recetéis eso, ya os digo, hacer al menos un pequeño informín ahí en una cuartilla de que necesita esto para mejorar, yo siempre lo pongo, para mejorar el control del vehículo. Que si eso cuela, yo creo que cuela, porque todavía no he visto que me hayan multado a un paciente porque ha salido positivo a benzodiazepinas. Entonces, a ver que me estoy yendo Te voy a seguir el hilo. Es una persona joven, le das a corto plazo una benzodiazepina, pero él sigue teniendo trastornos bien
Hombre, No si cuento has con que sea... excluido, Vale. excluyes ¿Qué causas no alternativa me das? psiquiátricas Sí. ¿Qué alternativa me das? y del contexto, como digo, que es a lo que voy yo. Es decir, como a corto plazo van muy bien, yo creo que hay que irse adelantando ya, porque ¿qué va a pasar a medio plazo? Que las van a tener que quitar, disminuir. Eso implica ya que hay cierta dependencia, aunque sea pequeña, luego es que producen tolerancia, claro, por eso producen dependencia, entonces hay que ir incrementando la dosis. Entonces, lo de las benzodiazepinas es algo que va a más dosis, a resultados cada vez peores encima, es decir, y a largo plazo nefastas. Entonces, yo lo que hago es empezar, en general, con antidepresivos que tienen efectos secundarios sedantes, que aunque sean secundarios, y pongo ejemplos, paroxetina, mirtazapina, Pero que no tenga ningún... trazodona, Sin espera tener un segundo que te ningún digo, trastorno psiquiátrico a una persona no joven. tiene que ver, hay que hacer un uso de los fármacos, vamos a decir, funcional, aplicar un fármaco produce unos efectos. Esos efectos nos vienen muy bien para controlar una serie de síntomas. Y por supuesto en el equilibrio de beneficios y tal, salen los beneficios muy a favor. Por lo tanto no hay que tener ninguna duda, aunque no. Yo a veces digo, mira, le voy a dar un antidepresivo y tal. Yo es que no estoy deprimido, se me dan encima. Digo, bueno, que vamos a ver, esto se llama antidepresivos pues porque se le ha ocurrido a alguien llamarlos así. Porque, bueno, mejoran el ánimo y tal, pero no solo eso. Y además yo siempre le digo, mejoran el ánimo del que está deprimido. Si usted no está deprimido, no se preocupe, que no se lo va a mejorar, porque no va a hacer ese efecto. Entonces, lo que sí que va a hacer es que tiene un efecto sedante secundario al poco de tomarlo, que es un efecto sedante que no es adictivo, que no produce tolerancia a ese efecto, que cada vez que tomas el antidepresivo se va a producir, además en 15 o 20 minutos, y que por lo tanto, y que no crea dependencia, y que entonces ya vale para corto, para medio y para largo plazo. Y además eso se produce con dosis muy bajas del antidepresivo. Por ejemplo, la mirtazapina de 15, que el laboratorio la ha sacado, porque nosotros cuando empezamos a utilizar, por ejemplo, es un ejemplo que pongo, la mirtazapina como inductor del sueño, pues decíamos siempre tomar media de 30. Luego yo leí no sé dónde que tenía más efecto sedante, dosis bajas, el efecto sedante cogía como más relieve. Como yo no entiendo mucho de eso, me lo he creído y punto. Y entonces parece que 15 miligramos de mirtazapina producen mayor efecto sedante, por lo tanto, mayor mejoría del sueño a la hora de conciliarlo y de mantenerlo, que 30 miligramos, no digamos que 45. Y entonces, ¿qué es lo que digo? Yo a lo mejor no lo sé explicar científicamente muy bien, pero sí que puedo decir que es muy efectivo porque yo en la práctica mía diaria se produce esa mejoría. No creo que los pacientes me digan que están bien y me mientan, pero es peor para ellos, yo me lo creo. Y entonces se lo sigo dando. Y llevo ya varios años haciendo eso. Entonces, el uso, si no desde el primer día de los primeros, porque a veces puede remitir tomando una benzodiazepina una semana, dosis bajas, se quita, si el problema era coyuntural, si no es un neurótico crónico, una neurótica, en fin, y tal, puede valer con la benzodiazepina perfectamente. Siempre mejor con una benzodiazepina no hipnótica que con un lormetazepam o con roinol y esas cosas y tal, o zorpidem y eso, que eso debe ser, vamos a decir, lo último de lo último. Yo siempre lo uso eso cuando no ha habido manera o porque las circunstancias, y a veces también por buscar, después de mucho tiempo de la gente durmiendo bien, sabes que tomarlo un día, 2, 3, 4 seguidos va a mejorar el sueño. Y efectivamente, pero hay que saber que eso, todo lo metazepam que se prescribe, hay que quitarlo. Igual que toda benzodiazepina que se describe, hay que quitarla. Salvo casos, como siempre, que obligan a seguir, ¿no? Pero en general hay que quitarlo, todo lo que se da se quita. Y entonces, yo siempre asocio o el citalopram de 10 miligramos, que es la mitad de la dosis, la mirtazapina de 15, que es la mitad de la dosis, que tiene efecto que es antidepresivo, la trazodona de 50, que es la mitad de 100, ¿no? Que es la dosis habitual. Yo es que no uso mucho la trazodona, pero no la digo porque, por ejemplo, en los ancianos se da mucho la trazodona. Citalopram, mirtazapina, trazodona, paroxetina,
de 20, la mitad de la dosis son la mitad, o sea, 10 miligramos. Con esos 4 antidepresivos, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, con esos 4, que los 4 tienen efectos sedantes, tomados a la hora de acostarse, que aquí vamos a decir otra cosa. La hora de acostarse no es por la noche, aunque es lo habitual, pero hay que ser un poco riguroso. La hora de acostarse es la hora en que uno se va a la cama, sea la hora que sea. Hay gente que se va a la cama a las 10, otros a las 11, otros a la 1, según las circunstancias. Y un día de la semana te vas antes y otro después. Y la hora de acostarse es la hora, la que sea, en que uno decide irse a dormir, o intentar dormir. Y es ahí, más o menos, cuando hay que tomar estas pastillas, estos antidepresivos, a mitad de dosis. Porque si la gente no entiende, a la cena, por la noche, en noviembre por la noche son las 6 de la tarde, entonces hay mucha gente que nos hace caso tan mal hecho, tan literalmente, que llega a casa después de la consulta por la mañana, a las 5:30 es de noche, y puede haber gente en su buena voluntad y su inocencia que diga, joder, me ha dicho el médico que me tome esta pastilla por la noche, como ya es de noche, no sé si tomármela o no. Imaginaros un obsesivo que perfectamente podría tener este pensamiento que estoy diciendo yo ahora. Entonces es a la hora de acostarse, porque la cena, hay gente que cena a las 9, gente que cena a las 8, gente que cena a las 10, gente que cena a las 11:30 y se va inmediatamente a la cama. Las costumbres son, pues claro, muy diferentes. Entonces, si tú dices a los pacientes que la tomen, yo siempre les digo, cuando ya no vayas a hacer otra cosa que irte a la cama. Es decir, que te la tomas y en 5 o 10 minutos te vas a la cama. Cuando empieza el efecto sedante, a los 15 minutos o a los 20, de tomar media paroxetina, o sea, 10 miligramos de paroxetina, 15 de mirtazapina, no todo junto, una u otra, claro. ¿Dónde estaba? Paroxetina, citalopram, que a mí últimamente me está costando mucho el citalopram, el de 10, o a la mitad de 20. Más o menos coincide con el tiempo que habitualmente se tarda uno en empezar a quedarse dormido, 15 o 20 minutos, o 25. Luego el efecto sedante de esos fármacos suele desaparecer a lo largo de la noche, pero ya te ha dejado dormido. No sé si me explico. Entonces cuando te despiertas, no tienes la sensación con las benzodiazepinas que se han tirado ahí 7 horas haciendo no sé qué. El despertar con los IRS sedantes, que tiene un efecto secundario sedante, que curiosamente es el más importante cuando lo utilizamos para ese objetivo de mejorar el sueño, pues resulta que se levantan súper despejados y sin ninguna disminución de cognitiva, de esto de las operaciones de atención, concentración. Por ejemplo, la gente que estudia o la gente que tiene una actividad más bien intelectual, lógicamente toda benzodiazepina por la mañana la persona está un poco así, no sé cómo decirte, pues si lo dicen, que estoy un poco como dormido, no me acabo de despejar, me mareo un poco y tal. Sin embargo, con los ISRS eso es mucho menor. Es mucho menor porque realmente el efecto sedante ha desaparecido, porque el efecto sedante se produce al poco de empezar a metabolizarse el antidepresivo. Debe ser uno de estos que sobra del hígado, cuando empiezan ahí a transformar lo que tomas, pues aparece un metabolito con efecto sedante que dura un tiempo y desaparece. Pero justo, si el efecto sedante se produce cuando la persona está en la cama, después de 10 o 15 minutos o 20, y que ya tiene como la naturaleza, el universo le lleva a dormir, vamos a decir, ese efecto ayuda a la naturaleza a dejar dormida a esa persona. Entonces eso, mucha gente se ríe de mí cuando digo esto, creo que vosotros no, pero a veces en enfermería, en el hospital y tal, como diciendo, ¿pero qué más dará? Pues yo me lo tomo y luego me voy a la cama a la media hora, digo que no, que yo quiero que sea un cuarto de hora. Y yo, ¿cómo acabo eso? Diciendo, bueno, haga usted lo que le dé la gana. Yo ya le he dicho lo que creo que es lo mejor. Si usted considera que lo mejor es tomarlo una hora antes, pues, luego no me venga a decir que duerme igual de mal o que no está haciendo el efecto. Porque luego yo ya me empiezo a enfadar y me acabo cabreando de verdad.
hacen caso, joder. Y yo, joder, pues yo soy médico, pues viene usted aquí, pues hágame caso, que lo que le digo está constatado por la experiencia, por lo menos por la mía, y tal. Entonces hay que ser un poco así también con los pacientes, que entiendan bien lo que les decimos, que entiendan bien qué pueden esperar de la pastilla que van a tomar. Y si ves que no lo entienden, pues yo cojo y se lo mando a repetir, se lo apunto en un papel y les digo, es cuando te vayas a acostar, no por la noche, porque hay gente que trabaja de noche y llega a casa a las 8 y duerme fatal, cosa que no es de extrañar, porque ya se empiezan a salir de los ritmos y todos sabemos que la gente que tiene turnos duerme fatal. Pero bueno, en todo caso, cuando esa persona llega a su casa a las 8 o a las 8:30 y se va a la cama hasta la hora de comer, pues donde tiene que tomar las pastillas para mejorar el sueño es cuando se va a acostar. Y entonces ahí es de día, porque trabaja de noche, que eso es frecuente. Y entonces por eso no hay que decir tómenlo por la noche, y no digamos en la cena. Eso nunca jamás. Eso nunca jamás. Porque en la cena, es que la cena, pues hay gente que no cena, y entonces no se toma la pastilla, o que cena muy poco, o yo qué sé. Entonces, a la hora de acostar, eso hay que diferenciarlo claramente. Aunque sí que me voy a morir, no lo voy a conseguir. Porque todavía me pasa que en las órdenes de tratamiento del hospital, como no pone hora de acostarse, sino 23, hay gente que se va a acostar a las 10:30, y como yo pongo el circulito en el 23, pues dice, aquí pone 23, digo, ya, hombre, pero es para la hora de acostarse, que además lo digo de palabra, y tal, si alguien se va a la cama a las 10:30, pues darle ya el antidepresivo y tal hasta ahora, y tal, ya, pero es que pone 23. Digo, bueno, pues lo corrijo y pongo 22, pero ese día el enfermo, en vez de irse a las 22, me voy a quedar un poco más viendo la tele y me voy a la cama a las 23. Entonces, bueno, eso a la hora de acostar es tan difícil. Es difícil. Joder, En el no me hospital luego parece te difícil. llega el zumo a las 12, que te ha despertado de la pastilla. Pero es que te toman las pastillas para dormir a las 8, y mucha gente acaba de cenar, se toman las pastillas. Mira, yo siempre cuento una anécdota. Yo estaba en 3 manicomios de médico. Sí, bueno. Por ahora. Y Eso. entonces, en el de Valladolid, en el año 79 y por ahí, que estaba todo aquello muy hacinado y tal, pues bueno, pues a la hora de la cena cenaban 70, 80 personas juntas en mesas y tal. Entonces ahí el Rohypnol, que era el hipnótico de la época mejor que había y que los toxicómanos conocían perfectamente, porque estaba en el mercado negro a precios exorbitados, pues la gente daba el Rohypnol en la cena. Como cenaban a las 8 de la tarde, cuando ya acababan todos de cenar, llegaban los celadores y el personal de enfermería y tal, y ya decían, venga, vámonos a la cama, tal y eso y tal. Y se iban levantando, dejaban ahí la servilleta, cada uno tenía su cosa y tal, empezaban a desfilar. Y según se iban levantando y iban desfilando, se iba quedando gente así después de cenar. Cuando se iban todos ya y tal, quedaban unidades sueltas de personas ingresadas en el hospital psiquiátrico dormidas encima de la mesa. Porque claro, se habían tomado el Rohypnol media hora antes, cuando habían empezado a cenar, que llegaban allí con las pastillas, cuando acababan de cenar media hora después, se habían quedado ya, claro, porque el Rohypnol es bastante bueno para dormir, o por lo menos para inducir el sueño, y el resultado era que se quedaban ahí dormidos, que había que llevarles entre varios a dormir. Entonces, lo lógico es dar las pastillas para dormir, cuando ese es el objetivo, lo más cerca posible de que el paciente se acueste. Y a mí me parece que diciendo eso, al acostarse, queda todo aclarado. Dime. Tengo un caso bastante interesante. Trabajo en residencia. Cuéntamelo. Sí. Una pareja, abuelo, tiene unos 80 años, aparentemente está más o menos bien, Sí. pero tiene Alzheimer. Sí. Periódicamente él tiene alteración de conducta violenta. Hace 2 semanas estuvo ingresado en psiquiatría y... Hace 2 semanas. 2 semanas. Sí. Entonces, y luego después de ingreso, él, después de alta,
de hospital, él ha ingresado en residencia. Sí. Tiene tratamiento, tiene Aricept, tiene Edixa para demencia. También tiene Deprax, 100 miligramos 3 veces. A ver, 100 miligramos 3 100 veces. veces, sí. 300 miligramos de 300 Depras. miligramos ¿Todos al día. juntos o separados? Cada 8 horas. Cada 8 horas. Cada 8 horas un Depras de 100. Sí, sí. Estupendo. Tiene Desayuno, comida y cena. Deprax, 300 miligramos al día. Tiene distranebrina, 3 cápsulas al día. ¿Tres? Sí. Se ve que con 2 no valía. Escucha, voy a decir. Y tiene mirtazapina, 30 miligramos por la noche. ¿Y duerme? No, y no Claro. duerme. Y no duerme, pero el problema consiste en siguiente. Eso ya es un problema, ¿eh? Esto es grande Pues sí, problema, pero claro. problema doble y muy interesante, vais a oír ahora. Se le ha olvidado muchas cosas, pero la principal no se le ha olvidado. Vive con su mujer. En la residencia, vive en la residencia con su mujer. Sí, en Tiene un una habitación. apartamento de estos Entonces, mujer tiene barandillas para no caer. La mujer tiene Barandillas. barandillas. ¿Entendido? Barandillas, Sí, sí, para- para no caer por la noche. Él se levanta, como no duerme, se levanta por la noche, ha aprendido a bajar estas barandillas, Y se va a la cama con su mujer. claro, y la despierta y entonces problema, bueno, antes él tomaba Viagra, Ahora con el Depras no hace falta. sí, pero ahora no, pero no deja a dormir a mujer. No le hace nada porque no le sale cosa, sí, pero entonces resulta que no duerme ni él ni ella, sí, y con tanto tratamiento. ¿Y qué voy a hacer con él? Ahora te lo digo. No, Pero de entrada ya vemos cómo la mujer no duerme, también tiene insomnio. no mujer dormiría sin él. Bueno, pues escucha, como yo empezaba hablando de hacer diagnósticos diferenciales en la escala del insomnio, tenemos una razón en el hombre, la que sea, y otra razón en la mujer para no dormir, la que sea. Como veis, hay 2 casos de dormir mal, uno obedece a unas causas y la mujer, desde luego, a otras, en este caso es la causa del marido. Hombre, pues después de lo que yo he dicho, claramente habría que llevar el Depras a 50 miligramos a la hora de acostarse. Solo 50 además. Solo. Con mirtazapina de 30 también. No, bueno, vamos a ver, el Depras dejarlo en 50 y quitar todo lo demás, Todo, ¿no? porque vamos a ver, eso no tiene sentido. Vamos a ver, si durmiera bien, que otra cosa que yo siempre digo, si tomando 3 Depras de 100, una mirtazapina de 30 o de 45, 3 distraneurines, luego alise tal, y cualquier otra cosa que se le pueda ocurrir a cualquiera, el señor estuviera bien, durmiera bien, yo no diría nada. Yo no diría nada. Pero si con eso no estás viendo bien, Perdóname, con este yo le tratamiento, quitaría todo. con esta pauta, él ha venido de hospital. Bueno, pues yo desde luego no lo he tratado. Yo creo que hay que disminuir. Vamos a ver, elegir primero un antidepresivo. A lo mejor luego conviene tomar 2, que eso yo no lo he dicho, pero a veces lo hago. Combino dos antidepresivos. Perfectamente. Sí. Él Bueno, tiene trazodona y tiene mirtazapina. bien. Yo elegiría la trazodona, ya que lleva tanto tiempo, porque además tampoco le vas a quitar de un día para otro 300 miligramos de trazodona. Pero yo lo llevaría a 50. Y le quitaría todo, le pondría 50 y esperaría a ver resultados. Y luego, según empezaría, a lo mejor tiene que tomar trazodona y un poco mirtazapina. Bueno, eso ya habría que verlo porque yo, sin conocer al enfermo y tal, no sé. Pero de entrada con eso yo ya sabía que no iba a dormir. Y efectivamente parece que no duerme. Así. Pero tú, si yo te digo ahora vas y lo haces cuando llegues a donde trabajes, Sí. si quieres lo pruebas y si eso, pues luego te doy el teléfono, me llamas y por seguir ya el caso. Pero a mí me parece que debes dejar solo el Depras de 50 a la hora de acostar. A la hora de acostar. En esa residencia
¿Dan pastillas a la hora de acostar o tiene Sí, que ser sí, en la sí, cena? sí. Sí, se puede dar a las 11 Sí, y sí. tal y eso. Yo lo dejaría exclusivamente con una trazona de 50. Y teniendo Alzheimer, y si tiene conductas agresivas y otras y tal, yo para que estuviera calmado y tal le daría aloperidol a dosis bajas y luego ya veríamos a ver. No, Gotas. entonces para Y el esto, Lo que distranurina, pasa es que para ya- esto tendría que mandarla para psiquiatría, para el peridol, porque esto yo no puedo pautar. sí, Claro, se supone que también tendrá un psiquiatra ambulatorio, con gotas, sí. o sea, un psiquiatra en el Antonio Machado, que es el que debería tal, pero claro, también puede ser que lo deje igual, bien, vale. Y el distranurina ahí no le serviría, a lo mejor para El la distranurina medicación. se ha empleado mucho, yo ahora ya no lo empleo, pero lo he empleado yo también mucho. 2 cápsulas de 172, Ya, pero digo para esas me parece, conductas. 192 miligramos. Funcionaba muy bien por los efectos sedantes, pero yo ahora con los IRS y luego yo también empleo energéticos de perfil más bien sedante a dosis muy bajas. El haloperidol no es sedante, pero a veces el haloperidol yo sin embargo no lo doy para dormir, pero sí lo doy a veces en la cena, a media tarde, unas gotitas pocas, entre 5 y 8 por ahí, y tal, para que se llegue a la hora de irse a la cama lo más tranquilo posible. Y luego ahí ya al acostarse pues se puede emplear la trazodona, la mirtazapina, la paroxetina, siempre media dosis. Y luego uno que yo empleo mucho es la olanzapina a dosis de 2,5, de 5 miligramos, si no hay contraindicaciones o posibles problemas, que ya sabéis que altera mucho el metabolismo y esas cosas, el azúcar y eso, y en gente mayor, en gente joven o madura y eso no tanto. Pero en gente mayor hay que tener cuidado, y desde luego en mayores de 65 años ya es un poco complicado, porque además hay que llevar la receta a sellar y tal, y se puede emplear, vamos a decir, antiguamente el rey de los neurolécticos para dormir en gente mayor eran las gotas de Sinogan, que a veces con 6 gotas ya estaba, que son nada, 6 miligramos de Sinogan es poquísimo, pero a veces ese pequeño efectillo, teniendo en cuenta que el sueño a veces cualquier cosa hace que duermas bien y cualquier cosa que duermas mal, unas pocas gotas, pero me parece que las han retirado. Y habría que ir a partir una de 25. Habría que ir a partir un comprimido de 25 y serían ya 12,5 gotas, que a veces hasta parece mucho, porque yo he visto gente que con 8 también. No se nos olvide en lo que llamamos el efecto placebo de los fármacos, el significado que tienen, quién lo toma, tal. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces eso explica que fármacos actúen muy bien con unas personas y no tan bien con otras. Eso porque también depende mucho de todos esos efectos en los que vamos incluidos nosotros, con qué grado de convicción, con qué grado de autoridad, qué grado de autoridad nos reconocen los pacientes, y de fe, vamos a llamarlo así, y eso. Y es que también tengo un caso de una señora que le he dado la mirtazapina, le he dado distranurina porque estaba muy alterada, pero a las 3 o las 4, o a las 2, se despierta y le tengo que dar el Zolpidem, y así hemos conseguido que duerma ella y la familia. Sí, a veces, por ejemplo, el Zolpidem se puede dar también a medianoche cuando hay por lo menos 4 o 5 horas por delante todavía. A las 2 o a Claro. las 3 se lo dan y así hemos conseguido que aguante toda la Hombre, noche. pues lo que se puede hacer es dar el Zolpidem, la mirtazapina al principio, y a lo mejor ya... Ya, pero así no, así se despertaba. Y sin embargo, separándolos, Y separándolos duerme toda la noche. bueno, el Zolpidem dentro de... que a mí no me gustan los hipnóticos, bueno, no es una benzodiazepina, tiene otro mecanismo de acción y eso, aunque también crean algo de adicciones. ¿Y qué hacemos con todas esas personas mayores que los tenemos con lorazepanes y... Con los racepanes, pero hombre, Y Zolpidem. yo soy partidario de buscar fármacos sedantes, claro, pero no excesivamente, porque eso tampoco es bueno, pero sí reducir al mínimo las benzodiazepinas y probar, joder, con el citalopram de 10, con la mirtazapina de 15, hay gente que va fenomenal, porque claro, esto es como todo, no es matemática la medicina, entonces hay gente que con la mirtazapina es que lleva durmiendo bien, pero vamos, años. Y luego a ver, es muy fácil, porque claro, el sueño es un poco como el hambre.
hay un momento que el organismo coge un ritmo y a partir ya de que se va durmiendo bien mucho tiempo, meses, bueno, digamos un año, intentar reducir la dosis y quitarla con mucha frecuencia se consigue, porque ya el propio organismo ha cogido pues lo que se llama un ritmo y un funcionamiento de esta cosa vital de dormir, de despertar y tal, que funciona bien. Dando por hecho que bien, porque esto estamos hablando un poco como fármacos que ayudan a mejorar el sueño, tal, pero no hay que aislar el insomnio de un contexto como el que dices tú del Alzheimer, o de otro tipo de contexto, el dolor físico. Las personas, cualquiera ha tenido un dolor de muelas y a ver quién duerme con un dolor de muelas. No tiene ningún dolor. Por eso también es una cosa importante, el dolor es una de las causas, el dolor físico. Luego ya si hablamos del dolor moral, que es lo más frecuente, la angustia, el miedo y tal, claro, por supuesto que hay que resolver los conflictos que hacen que... Porque claro, lo esencial para dormirse... Tengo aquí una frase de Berson, del libro este que os he dicho, del Clínico de Oliva Bañuelos, que dice: dormir es desinteresarse. Es decir, para dormir hay que desinteresarse ¿de qué? De todo. Porque uno cuando está dormido no se puede hacer más que eso, dormir. Y bueno, luego sueñas y tal, pero hacer no hacer nada. De joven se piensa que eso es como perder el tiempo. Uy, qué pena, nos pasamos cuando descubres que nos pasamos la tercera parte de la vida dormidos, como diciendo sin disfrutar de la vida y de las cosas maravillosas que tenemos y tal. Y según vamos haciendo años, yo cada vez lo paso mejor durmiendo que despierto. En el sentido que yo lo considero un placer dormir bien, y a mí me encanta dormir, y cuando me despierto estoy también. Quiero decir que no se vería como algo negativo, como si fuera no vida. Es otra forma de funcionamiento del ser vivo, en este caso en nosotros, otra manera de funcionar, encima necesaria para que la otra, que es la de estar despierto, funcione bien. Pero yo os he dicho que son dos caras de la misma moneda y se acabó. Y es tan importante el dormir como el otro. Lógicamente, la vida laboral y todo depende de que estemos despiertos, eso está claro. Pero no hay que, el dormir bien no es cualquier cosa, es una cosa muy importante y conviene, a ser posible, como ha dicho Euro, que se respete, que podamos dormir y que lo que llamamos arquitectura del sueño, con las fases y tal, se produzcan todas, y se produzcan los famosos 20 minutos cada 2 horas, que suman 80, ¿no? 2 por 4, 8, que son los 80 minutos que nos dejan reparados, vamos a decir, ¿no? Para otro día, para un nuevo día. Y en pacientes psiquiátricos que tienen también buena dosis de eso, se lo dejamos, claro. A ver, Que yo tengo alguno que tiene el lorazepam, vamos, yo no se lo he puesto, se lo ha puesto el psiquiatra. Claro, también es verdad que desde la atención primaria, cuando viene un paciente con un tratamiento puesto por un especialista en psiquiatría, pues hombre, iba a decir, el responsable de eso es el psiquiatra. Pero también es verdad que si ves que no funciona, pues lo lógico es pues contrastar con el psiquiatra a ver qué soluciones puede haber. No, si puede ser que, sí que me imagino que funcionará, y aparte que pasan muchas horas en la cama, claro. Eso es lo lógico. En Estados Unidos es muy frecuente que los médicos se reúnan para hablar solo de los errores que cometen. Es decir, no se puede hablar de cuando las cosas salen bien, porque mira, cuando salen bien, mira qué bien. Pero lo importante es cuando salen mal, porque han salido mal, porque ahí es donde podemos aprender y podemos rectificar para otros casos. Y hay reuniones para hablar de por qué va mal algo. Las razones eran de sí, es que esto es lo que hay que dar. Y vamos a ver, los médicos tenemos autonomía para dar lo que nos parezca oportuno. Y la responsabilidad de nuestros datos es individual. Si yo hago algo a un enfermo y me denuncia a la familia o el propio enfermo, yo no mando a otro médico a que me defienda o que me dé explicaciones, o no voy con un libro y miro que pone el libro. Tú tienes que argumentar por qué has tomado esa decisión, si está bien tomada y tal. Bien. Y por lo tanto, vamos a decir, somos dueños de nuestros datos, yo por lo menos, y asumo la responsabilidad de lo que hago bien y de lo que hago mal, claro. Entonces yo creo que no hay que respetar tanto a los médicos, ni a nosotros a los compañeros, en el sentido de que lo lógico es que haya siempre un espacio
para reconocer cuando por esto sale mal, para rectificar. Porque además rectificar en medicina es fundamental, porque partimos de hipótesis, luego nos sale mal y hay que rectificar y tal, porque si por tener razón no rectificas, vamos a decir, es ridículo, es que además es ridículo, porque el objetivo siempre es producir un efecto de salud en los pacientes, el que se pueda curar así en sentido amplio, bien, pero a veces solo puedes conseguir cosas muy concretas, una cosa paliativa, un efecto y tal, o que no pase. A veces lo que hay que hacer es hacer cosas para que no pase otra cosa peor. Es decir, no hay que simplificar, está enfermo, yo soy médico, le curo y punto, y ya está. Porque eso es una simpleza, porque luego en la realidad las cosas no son tan sencillas. Porque, por ejemplo, un médico que está en un pueblo que tiene 200 habitantes, iba a decir, en 2 o 3 años podría tener a todos curados y no hacer nada más el resto de su vida laboral. Y es mentira, no es así. Se necesita una continuidad de cuidados, se necesita mantener la atención sobre los pacientes de forma indefinida y van apareciendo cosas nuevas. Los trastornos, un enfermo por ejemplo con trastornos psiquiátricos se puede romper una pierna. Ahora que en un momento dado entran en urgencias con la pierna rota, como vayan al ordenador y pasen de hablar con el paciente y tal, y dicen, es esquizofrénico, llaman al psiquiatra y tal, y el psiquiatra habla con él y no sé yo. Quiere decir que como las enfermedades psiquiátricas son compatibles con todas las demás y no son nunca excluyentes, cuando dicen, no, eso no sabe si es psiquiátrico y tal, es que puede ser las dos cosas. A veces se puede plantear un diagnóstico diferencial entre un cuadro psiquiátrico y un cuadro neurológico o de otro tipo. Pero a veces están los dos cuadros a la vez y se están interfiriendo en cuanto a manifestación de los síntomas y de los síndromes. Pero vamos, lo de esa cosa disyuntiva de o es psiquiátrico o tal, no. Porque una persona que le diagnostican un cáncer y que tiene ya mal remedio y que las medidas van a ser muy paliativas para disminuir dolores, para que viva un poco más, bueno, lo que sea, y tal, esa persona podría estar ya antes deprimida y sigue teniendo una depresión agravada, o no, a veces paradójicamente mejoran del estado psiquiátrico, pero que no es incompatible ningún cuadro. A ver por qué una persona con diabetes no se va a poder deprimir tranquilamente. Bueno, digo tranquilamente. Quiere decir que no hay disyuntiva en los cuadros psiquiátricos, son compatibles, quiere decir, se dan a la vez de todo lo demás. De todo lo demás. No hay enfermos psiquiátricos. Hay personas que solamente tiene una enfermedad psiquiátrica. Bien, pues mira qué bien, que tiene el hígado bien, el riñón también, el corazón, todo funciona bien. Bueno, pues tiene un problema psiquiátrico. Y hay personas que tienen un problema cardíaco y nada más. Y hay personas que tienen problemas cardíacos, problemas musculares, problemas articulares, una neurosis y vete a saber qué más cosas. Es decir, se puede tener varias patologías a la vez, que yo sepa. Y otra cosa es que, efectivamente, en un momento dado lo más relevante, claro, pero nunca hay que olvidar que la atención debe ser integral, que así está definido, por ejemplo, el sistema sanitario que tenemos aquí en Castilla y León y en el resto de las comunidades autónomas. A la persona hay que entenderla y tratarla de forma integral, no solo biológicamente, además, en su contexto social, por supuesto. Y por lo tanto, nunca debemos perder la perspectiva general e integral de los pacientes, no digamos ya de un síntoma aislado como el insomnio, del que estamos hablando aquí, que eso siempre va a formar parte de un síndrome, será psiquiátrico y más cosas, tal, pero ya independientemente de eso, lógicamente el contexto, cuando yo hablo de contexto que te hablaba antes, estoy hablando de un contexto en el que está ahí la propia historia de esa persona, sus condiciones materiales de existencia, como es lógico, sus relaciones sociales y lo que es la vida de una persona, sus deseos, aspiraciones, porque es en ese contexto donde los síntomas, en psiquiatría, lógicamente esto que digo, para mí es fundamental. En un momento dado en atención primaria, no tan psiquiátrica, y en otros procesos, bueno, pues la cuestión está así más contextual, histórica, o lo que es una persona en su integralidad no tiene tanta relevancia. Pero que no tenga tanta no significa
que se pueda tratar a alguien como si no fuera una persona, claro, un ciudadano político. Entonces, sí que eso no debemos perder la perspectiva de eso. Entonces, bueno, yo ya repito un poco lo de los ISRS con efecto sedante, que da 4 o 5, tal. Al principio el asociar a un tranquilizante es muy bueno porque aumenta la efectividad y tal. Y luego ya en poco tiempo es más fácil retirarlo y dejarlo para coyunturas. Porque no es lo mismo tomar un tranquilizante de vez en cuando que tomarlo a diario. Porque de vez en cuando la adicción, la tolerancia, el tener que incrementar la dosis no es tan, vamos a decir, no es tan necesario como suele. Yo sé que esto que digo a veces va contra ciertas costumbres de prescripción, a lo mejor con los hábitos profesionales, las rutinas, que las rutinas van un poco en contra del espíritu de la medicina, con todo eso necesarias para, en fin, y tal, los hábitos. La práctica rutinaria está criticada desde Hipócrates, porque la práctica rutinaria era una especie de ritos y tal que hacían los sacerdotes, lo que estaba antes del premédico, vamos a decir, el médico prehistórico, ¿no? Y tal, eran unas rutinas que se hacían fuera quien fuera, claro. Cuando un médico del siglo XXI, vamos a decir, yo me gusta ese tipo de expresiones, pero lo voy a decir, cuando un médico del siglo XXI hace prácticas rutinarias con los pacientes, no se da cuenta, pero sí que es verdad que cae un poco en una práctica mágica, ¿no? Como hacen los obsesivos con los ritos, conseguir cosas y tal, que eso está más extendido de lo que creemos. Yo, como a mí me gusta un poco la historia y tal, sí que al leer la medicina como se diga, prehipocrática, sí que te das cuenta cómo perviven los mitos también sobre la salud y sobre la medicina 2000 años después, una cosa increíble. Y como nosotros, que aparentemente, yo por eso ya me curo un salario diciendo que yo no soy nada científico, porque así no caigo en lo otro que es peor. Y entonces, vamos a decir, publicitándonos un poco con la medicina científica, tal y así compleja y no sé qué, luego en la práctica real, concreta, que es la única existente, porque en los laboratorios no se tratan enfermos, en los congresos tampoco, en estas charlas tampoco tratamos enfermos. Estamos hablando de lo que hacemos, estamos hablando de las consecuencias, de lo que pensamos con lo que hacemos. Y no digamos ya en lo que llaman literatura, que es para mí un insulto a la verdadera literatura, lo que llaman la literatura científica, la avalancha de publicaciones, de estudios, en esta revista, en esto y tal, con 20 tablas de matemáticas, estadísticas, probabilísticas, que tienen siempre una utilidad para aplicar en la clínica. A veces todo eso nos ciega la práctica real y concreta, como el problema que tú has planteado. Tengo un señor mayor que toma 300 miligramos de Depras, que esto, que lo otro, tal, que quita los protectores de su mujer, que no deja dormir a su mujer. Entonces, yo creo que un médico debe tratar de resolver eso, como sea, iba a decir, con cualquier método, con cualquier técnica, con cualquier ciencia, con cualquier conocimiento. Porque si tratas de científicamente resolver eso, vamos a decir, pues vas a ir a un fracaso. Pero vamos, yo te diría, dale un Depras de 50 miligramos a la hora de costar. Para empezar, porque tal como me lo has contado, peor no va a estar. Eso ya te lo digo. Entonces, luego ya veremos si añades algo más. Y otra posibilidad sería sacar a su mujer provisionalmente de la habitación donde esté y decirle que hasta que no se consiga dormir. Luego, para los trastornos de conducta de la gente mayor y el Alzheimer, una pauta de 15 a 20 gotas de haloperidol repartidas durante el día un poco más según va cayendo la tarde, para que lleguen a la noche lo más tranquilos posibles, va a facilitar que un Depras, un citalopram de 10, en fin, los fármacos sedantes y el mínimo de benzodiazepinas. Aunque, por ejemplo, ya en un Alzheimer el deterioro cognitivo no es tan grave, ese efecto secundario. Bien, pero también hay que tener en cuenta la posibilidad de caídas y eso. Bueno, pues hay que ir buscando ahí, ensayando con un fármaco, con otro, a ver con cuál se consigue el mayor resultado.
que eso también define la medicina, joder, ensayar, ver resultados y cambiar y todo eso. Sí, pero yo iba a pedir interconsulta con psiquiatría, como veo que esta dosis para caballo no da efecto, entonces si yo pensaba que voy a hacer informe para interconsulta. Oye, no será, lo que pasa es que no quiero hacer publicidad, ni a favor ni en contra, de verdad, pero yo hace poco he visto un paciente que estaba también un poco por ahí con ese tipo de dosis, de una residencia de Cuellar en concreto, cuyo nombre no quiero acordarme. Y efectivamente lo que hice fue quitarle todo eso, ponerle haloperidol y luego poner 50 miligramos de Depras. Y punto final, empezó a dormir bien, mejoró y en 3 días todo el jaleo que había preparado de alteraciones de conducta. Claro, es que las alteraciones de conducta en una persona con Alzheimer que no duerme, entre que está mal cognitivamente, desorientado, no sé qué, tal, y luego encima no duerme. Claro, un Alzheimer que no duerme es igual que yo, que no duermo, que tú y que cualquiera. Pero además tiene una desorientación y tal, que le angustia, que le agita, que le pone más nervioso, con lo cual entramos en 3 o 4 círculos viciosos a la vez y el resultado es desastroso. Pero vamos, el tener Alzheimer tampoco es tan relevante ahora, ¿sabes? Porque a veces también se dice, como tiene Alzheimer, bueno, esto no es psiquiátrico. ¿Cómo que no es psiquiátrico? Es psiquiátrico. Otra cosa es que a lo mejor andar ahí por el cerebro mejorando lo que está estropeado, intentando mejorarlo, sea algo que sean los neurólogos o yo que sé, los que puedan intervenir. Pero si una persona con Alzheimer no duerme, agrede a su mujer, rompe puertas, da gritos, tiene alucinaciones y es insoportable, pues hombre, un psiquiatra tendrá que procurar que mejore su conducta, que se adapte mejor al medio donde está y que procure que se pueda convivir con él lo mejor posible y que se le aguante mejor en general, sin pretender curarle el Alzheimer. Pero vamos, tú haz eso y si quieres llamas a la planta, preguntas por mí, que estaba en mi nombre, enchufa y tal, y yo ya te diría por teléfono lo que fuera. Pues tampoco este es un sitio así como para eso, pero vamos, yo esto lo había pensado un poco en este plan de hablar de problemas concretos y de buscar soluciones concretas. Y en la gente más joven yo uso mucho una combinación que es olanzapina de 2,5, que puede ser de 5, lorazepam de 1 y citalopram de 10. Es un antidepresivo sedante, un tranquilizante benzodiazepínico y un neuroléptico sedante. Sí, pero olanzapina solo pauta Sí, neurólogo. bien. Entonces eso, a la hora de acostarse, eso es fundamental. Nada de noches, de cenas y de historias, a la hora de acostarse. Eso normalmente en un 80-90% de los casos vale. Que luego hay que tomar 2 de lorazepam o una olanzapina de 5, bien. Pero en cuanto el sueño mejora durante 10-15 días, ya se puede empezar a bajar un poco la dosis. Y después de un mes de dormir bien, a veces ya solo con el citalopram y 2,5 miligramos de olanzapina vale. Y puedes haber quitado hasta la benzodiazepina. Digo, olanzapina también puede valer, yo qué sé, Risperdal de 1 miligramo de 2. Pero en gente mayor yo creo que hay que ir a los antiguos, a los neurolépticos antiguos. Al haloperidol, a las gotitas de Sinodan, a medio de 25, que son 12,5. Sí. A mí me parece que un poquito, no sé, pero a mí me gusta más risperidal que haloperidol, porque... Hombre, tiene menos efectos secundarios. Esto. Sí, pero el Risperdal, 1 miligramo, 2 miligramos, más a lo mejor ya no. Eso a veces es extraordinario para dormir bien, a lo mejor solamente eso más, pero eso hace, sobre todo, siempre hay que estar pendiente de que las benzodiazepinas no se conviertan en el eje del tratamiento y tal. De forma coyuntural, en periodos cortos, bien, son muy efectivos, pero fuera de eso ya hay un mal uso de eso. No es que sea grave en el sentido de una praxis, no sé qué, de tribunales, de justicia, no, yo no hablo de eso. Yo hablo simplemente de cuál es el resultado de salud en el paciente. Si el problema le mejora, si el paciente duerme mejor, en este caso, que es el insomnio un poco lo que nos ha traído aquí. Y punto final. Así me digan los científicos y tal,
Pero es que los científicos no tratan pacientes, ni los científicos, ni los catedráticos, ni los que escriben en la revista, ni los que van a muchos congresos, que no. Los que van todos los días al consultorio, atención primaria, psiquiatra, todos los días, y que el 80% de su tiempo es estar en contacto directo con los pacientes y con los problemas concretos que tienen los pacientes, pues claro, todas esas personas que saben tanto, a mí me parece muy bien, porque a mí me ahorran un trabajo y yo luego les copio. Como lo aplique y funcione, yo encantado. Pero es que a mí no me da tiempo estudiar tanto como ellos. No me da tiempo en el horario de trabajo, cuidado. Virtuales parece que no. Virtuales